Ya estamos por aquí, Horacio Franco. Horacio, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, qué gusto, Julio. Muy bien, gracias por estar aquí, Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, Julio, hola, chicos. Hola, hola. Ya Me vi que pinté el traes pelo, Julio, me pinté el pelo. ¿De qué se trata, Ana Francis? ¿Qué sucede o qué digo? Viene usted esplendorosa como siempre, pero ahora con el cabello pintado y con una camisetita ahí que no alcanzamos a ver qué dice, pero debe ser La algo. camisetita dice, Pepe el Toro es inocente. Eso, muy bien, muy bien. ¿Por qué es inocente? ¿Cómo va? Fíjate nomás. Fernando Rivera Calderón, por favor, orden en esta mesa. Fernando, buenas tardes. Al contrario, conmovido con la Venus que tenemos aquí al lado. Podríamos ser como los querubines en ese cuadro de Botticelli, que le están soplando un airecito, para que ella brille esplendorosa con su belleza. Es como la Venus del Toro se va a llamar. La Venus del Toro, sí, sí. Ana Francis, ¿por qué? ¿Por qué Pepe el Toro es inocente? Dinos la verdad. Pues porque es inocente, Julio. ¿Sabes que me compré esta camiseta en una tianguis de la diversidad y este era el puesto de unas chicas trans que estaban vendiendo camisetas? Y pues vi esta camiseta que decía Pepe el Toro es inocente y como la verdad es que sí es inocente, me la compré. Y luego fue muy interesante porque fui así al recinto un día y entonces la gente joven me decía, había desde, pero ¿quién es Pepe el Toro? Que era así de, ¿te vas a tu casa? ¿Te educas un poquito y regresas? ¿No? Había otra gente que decía, ¿y si es inocente? Que era así de, güey, ¿no Sí, viste? sí, sí. Sí es inocente, ¿no? Y así, entonces, o gente de mi generación que me decía con esta frase, a huevo. A huevo. Horacio Franco, Pedro Infante, Pepe el Toro es inocente, la Tucita, su novio, jovencito, adolescente, al que le decían el ata por atarantado. ¿Qué tanto nos educó, para bien o para mal, en la abnegación del pobre frente al imperio y el abuso del rico, las virtudes del pueblo noble que es capaz de encerrarse en su barrio, en su comunidad para defenderse? En fin, ¿qué piensas de esas películas de Pedro Infante y en algunas como la de Pepe el Toro es inocente, la que se menciona con lo de Pepe el Toro es inocente, Horacio? Pues es que son bien emblemáticas esas películas, son muy representativas de toda una mentalidad del mexicano, del mexicano de clase alta, de clase baja, de la resignación, precisamente tú lo has dicho, de la sociedad de castas. Es un reflejo de la sociedad de castas de closet en la que vivíamos los mexicanos realmente hasta 2018, cuando nos saca López Obrador ya con las palabras clasismo y racismo como términos totalmente inaceptables socialmente, pero en un momento dado, ahí empezaba, aunque son emblemáticas, son preciosas esas películas, están bien hechas, nos representan mucho, nos dicen mucho, pero en un momento dado, pues me acuerdo de esa película también de Saúl Rubinsky que está boxeando creo que fue Pedro Infante, no me acuerdo si era Pedro Infante, o le dijo algo al oído como refiriéndose a su mexicanidad inferior, dijéramos, ¿no? Y que él era europeo, pues pierde la pelea, pues, ¿no? Y esa pelea la perdimos los mexicanos durante más de 60 años, ¿no? O sea, en realidad fueron películas muy de condicionamiento del estatus social de las personas, de la resignación en un momento dado, pero en otro momento cuando se encontraban ya cuando triunfaban los pobres, obviamente, sobre los ricos o sobre el yugo opresor, dijéramos, era como una esperanza. Esperanza que no llegó, sino de veras hasta hace poco tiempo a los mexicanos, porque después de esa época de oro del cine nacional, en un momento en el que Televisa toma las riendas de la educación y de la chatarrización más bien del pueblo mexicano y hace que los mexicanos nos sintamos inferiores por la rubia superior, ¿verdad? Como el comercial y todas lo que ocasionó la televisión comercial,
pues ahí es donde finalmente el pueblo mexicano pierde, porque aparte de que nos consideraron, nos hicieron considerarnos inferiores, nos chatarrizaron la música, el cine, lo peor de todo, la comida, que ocasionó un total, de veras, una total hecatombe de salud en México. Entonces eso pienso. Y antes de acabar, miren, tengo un postrecito rápidamente. Marisol Gacé me acaba de mandar una foto de 4 bolsitas que nos manda la señora Marcela de Chiapas, que se las dio en la expo que está ahorita, expo de cuarzo, es de cuarzo, Sí. no, cuarzo, allá en el Monumento de la Revolución. Se acaba el domingo y nos mandó una a cada uno de nosotros 4. Así que muchas gracias a la señora Marcela y gracias a Marisol Gacé por habernos mandado esto con todo cariño. Sí, gracias, desde luego. Fernando Rivera Calderón, la mesa Montessori de nosotros es el martes, que es cuando, porque ahora ya Horacio ya puso el postrecito al principio, fíjate nada más, Fernando Rivera, no hay orden, pero por favor, eduquemos a las nuevas generaciones, si eres tan amable. Mira, por ejemplo, Sergio Montejo dice, acabo de buscar quién es Pepe el Toro. Ok, no sabía quién era. Así es que, Fernando Rivera Calderón, ayúdenos por favor con 2 temas fundamentales. Primero, ¿de verdad Pepe el Toro era inocente? 1. Y 2, ¿es cierto que Pedro Infante vive, Fernando? Microfonito, micrófono. Vive en el corazón de todos los mexicanos, Obvio. Y si vive, pues debe de estar escondido con Pancho Villa y con otros que supuestamente no murieron y están por ahí. Con Elvis. Con Elvis Presley, claro. Con Elvis, sí, bueno, ahora se van a Israel, ¿no? Los que se queden, ya no se ocultan, más bien se van allá y allá se guardan algunos delincuentes. Mira, pues es increíble pero bueno, se entiende que las nuevas generaciones no sepan quién es Pepe el Toro, que sí, por supuesto que es inocente, pero muchas de sus frases y de las referencias que dejó se siguen usando hasta ahora. No hay un joven que no use el torito, ¿no? Sí. Que para mí es el momento cumbre, además de la cinematografía y de la psique nacional, porque todos los mexicanos cuando reímos escondemos el llanto y cuando lloramos estamos como carcajeándonos de dolor, ¿no? Entonces, ese Pepe el Toro cargando ahí al torito me parece que nos representa. Y yo me acordé de que hace tiempo hice justo en estas referencias de todo lo que Ismael Rodríguez nos dejó en este gran melodrama naif de la mexicanidad, que yo hace tiempo hice un disco con el palomazo informativo que se llama Peje el Toro es inocente. Sí es. Y son unas imágenes muy bonitas del Monero Hernández que me voy a permitir mostrárselas, porque este disco prácticamente no se consiguió y ya no se consigue porque bueno, este grupo dejó de existir. Pero bueno, en la portada vemos a Peje el Toro en medio del desafuero, y aquí en vez del tuerto pues está Salinas de Gortari y Fox con el ladrillo ahí listo para aventárselo. Pues guárdalo porque ahora que viene Carlos Ahumada el próximo lunes, a lo mejor le puede interesar escuchar todo esto, ¿eh? Hay uno de Ahumada, mire, bueno, este es muy bello, se llama, es López Dóriga y Loret de Mola, Nosotros los Medios. Ay, le cortaste tu latín, muchachito. Sí. Y luego miren esta, qué bonita, El Mil Amores. Carlos Ahumada, Manuel Robles y René Bejarano. Eso, muy bien. Y podemos cerrar con esta muy bonita que es Carlos Slim en Ahora Soy Rico. Sambors presenta. Sambors y Carlos Sancharli, que son más o menos del mismo corporativo. Así bueno, es. Ya ves, Julio, en realidad de lo que estamos hablando en el fondo es de la justicia. Sí, bueno, pues sí, claro. Ahora, ¿cómo ves eso, Ana Francis? ¿Qué tanto la educación que recibimos de ese tipo de películas era el de la abnegación, del mantener tus ideales de nobleza frente al abuso del malvado rico que, sin embargo, pues seguía manteniendo su riqueza más allá de los buenos modales y la nobleza de la gente pobre? Nosotros los pobres frente a ellos los malvados ricos, pero no se cambiaba nada en eso. Fuimos educados para la abnegación y la sumisión, hablo en términos generales, Ana Francis. Sí, supongo que sí, Julio, para la abnegación, la sumisión, para el asunto con el melodrama. El sacrificio. En el sacrificio, sí, el sacrificio que justo esta mañana estaba yo comentando con mi esposa, que ya ven que ella es una mujer judía, y entonces
me estaba hablando de una persona que se llama Fortuna y me dijo, ¿sí te acuerdas de Fortuna? Y no es un nombre no tan poco común, para nombre judío es un nombre relativamente común. Y entonces estábamos haciendo los comparativos y de los nombres católicos, Encarnación, Dolores, Piedad, Purificación, ¿no? Como todo muy relacionado a la, pues sí, a la cosa pía, culpígena, etcétera, que tiene que ver con toda esta cultura de que el dolor, la culpa, etcétera, te lleva a la luz, eventualmente. Y entonces eso está muy relacionado con la abnegación, la sumisión, pero también es cierto, bueno, y luego tienes, por ejemplo, toda la música de los 80s, 90s, todas estas canciones de Dulce, Yuri, Ariana, ¿cómo se llama? La de Come on, Negatita, Amanda Miguel. La leona que le dicen algo así, ¿no? La leona dormida, no, la leona dormida es Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio. Lo que pasa es que Amanda Miguel parece leona. Sí, oye, pero ella es la leona despierta, en todo caso. Pero todas esas rolas son una poética del amaciato. Es decir, casi todas son las rolas que canta la amante. Y es toda esa época que vivimos en donde todo señor que se respetara, incluido mi padre, tenía que tener una esposa y una amante. Y una amante de años, pues, de tiempo, no de una noche, ¿eso qué? Sino la casa grande y la casa chica. Y luego, pues, todas estas personas que eran las de la casa chica, pues, por ejemplo, un buen amigo me contaba de su mamá, que su mamá era la de la casa chica, y de cómo se reunía con sus amigas, que eran también como compartían esa característica de que eran las de la casa chica, y se ponían a escuchar estas rolas. Y tenían una cierta libertad, porque los fines de semana ellas estaban libres, digamos, ¿no? Entonces salían a echar desmadre, a un bar, a echar la copa, etcétera, entre ellas, y escuchaban estas canciones y tal, y tenían una cierta libertad. Pero entre semana, pues había que cumplirle al Señor, y independientemente de que ellas tuvieran una medio su chamba en la semana y etcétera. Entonces, tienes ahí como la doble moral, el sufrimiento permanente, que eso eventualmente te lleva a la luz, ¿no? Y sí, viene desde acá, es decir, esta exaltación de los valores de los pobres que se hacen nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, que además déjame decirte, Julio, yo soy muy fan y muy especialista. Junto con Nora Huerta nos sentábamos a ver estas películas y llorábamos mientras Cecilia y Marisol, que no son buenas personas, se reían. Porque para ellas era comedia y nosotras no, llorábamos mucho porque era un drama. Y esta educación, pues ahí está, ¿no? De exaltación de la pobreza, pero no hay un cambio, ¿no? No hay una revolución. Sí, yo ahí quisiera nada más meterme en una interpretación hiperchaira de la trilogía de Ismael Rodríguez. Sí podemos señalar que cuando Pepe el Toro cae en prisión, la justicia institucional le falla. Él se siente defraudado y tiene que tomar él como pueblo bueno la justicia en su propia mano para hacerle ver a los demás que Pepe el Toro es inocente. Entonces, ahí hay una lectura que ahora en la 4T agarra sentido, porque el pueblo bueno es como Pepe el Toro, agarrando al toro por los cuernos, digamos. Pepe el Toro era un chairismo pre-4T. Así es, era un protochairo. Protochairo. Muy bien. Horacio Franco, déjame hacer esta pregunta a ver si puedo plantearla adecuadamente. Durante siglos, según mi profano punto de vista, la música, la emisión musical de la música que era la música clásica, estuvo sometida a los criterios de las restricciones y de la forma de reverenciar al dominio religioso. Y los títulos de muchas de las obras tenían que exaltar al Dios, al Jesús, a todo lo que invocara y presentara lo religioso. Fueron siglos de control de esa producción musical sometida a ese tipo de criterios religiosos, Horacio.
No en todas las épocas de la música de Europa, para nada, ¿eh? No, Ujú. no, porque hubo épocas, por ejemplo, como en el Ars Nova, que es más o menos, es el siglo XIV, donde compositores muy ingeniosos se las arreglaron para poner, por ejemplo, tres textos a la vez diferentes que sonaban, paralelamente sonaban muy bonito, muy bien. Uno era erótico, uno era religioso y uno era costumbrista, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo era control, no todo era rendirle culto a, pero pues el que pagaba mandaba en ese sentido. Los compositores siempre fueron gente necesitada de perseguir la tortilla y el bolillo y el pan, y no les quedaba otra más que someterse, dijéramos, que no lo hicieron así no lo hicieron tontamente, sino sabían a lo que iban para poder, dijéramos, sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. O sea, el poder de la iglesia y de los reyes y de los príncipes en Europa en los siglos, en todo el medievo, hasta la Revolución Francesa, era absoluto. Eran monarquías absolutas, totalmente. O sea, el pueblo no tenía derechos, había un analfabetismo totalmente generalizado, ¿no? Había un hacinamiento, el hacinamiento de los seres humanos era verdaderamente temible, las infecciones, las pestes, las plagas, etcétera. O sea, la calidad de vida de Europa en esos siglos, o sea, verdaderamente era terrible para alguien que nacía pobre, quien no tenía chance, pero pues estos compositores tuvieron que adaptarse a todo y a pues, satisfacer al tirano, porque sí, en un momento eran tiranos, pero era gente que les propiciaba un modus vivendi, y ellos que tenían muy buen gusto y unas reglas impresionantemente inteligentes para componer la música, que es maravillosa, ¿no? Pues obviamente se salvaron, dijéramos, a ellos y a sus familias, sometiéndose. Eso lo mismo le pasó a todos los grandes pintores que hacían las obras los arquitectos que diseñaban y los obreros que hacían las catedrales y las iglesias. No, o sea, de veras hemos avanzado mucho hoy por hoy en el mundo, porque ya los artistas en ese sentido tenemos una manera de decir nuestras verdades, nuestras cosas, sin someternos a una tiranía. Y digo, por ejemplo, ahorita cosas que me han tocado vivir en Estados Unidos, la tiranía artística en un momento dado que patrocina, que es iniciativa privada y que patrocina con mucho dinero a muchas artes, a muchas manifestaciones artísticas, es en verdad bastante condicionante, los deja de veras. Una vez estaba yo tocando con una orquesta, y pues yo, como me he visto como quiero, pues soy el solista. Una muchacha me dice: qué envidia de no traer frac como tú, de veras, y que no traer de vestido hasta el vestido largo, pues, ¿no? Le digo: bueno, pero tú eres muy guapo, ¿por qué no te pones minifalda? Me dice: una vez osé ponerme un vestido más corto, y el patrocinador de la orquesta dijo: if this bitch, o sea, si esta perra, así dijo, if this bitch sale con ese vestido, les quito todo el patrocinio. Pues, ¿qué les queda, verdad? O sea, en Estados Unidos se condiciona, y en muchos lugares que la iniciativa privada de veras sí censura todavía las bellas artes. Claro. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ya que estamos aquí, pero profundos y filosóficos, déjame plantear, girar un poquito hacia la música que es llamada de contenido social, de protesta, de denuncia. ¿Qué tanto es también a partir de la victimización? ¿Qué tanto es panfletaria? ¿Qué tanto realmente puede ayudar a organizar y luchar como himno o como referencia? Pero ¿qué tanto, ya que estamos en la dinámica de Pepe el Toro y nosotros los pobres, qué tanto esa música de protesta o de contenido social se queda ahí? Y la pregunta final, ya no más por si no tienes suficiente chamba con todo esto, preguntarte si el arte tiene que crear conciencia social o puede ser por sí mismo el arte sin compromiso social. Fernando. Híjole, qué pregunta. Bueno, el Lo arte es bueno es libre. que vienes ligerito, Julio. Sí, 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 suavecito, pues estamos en el cotorreo. El arte es libre y no debería sujetarse a nada, ni siquiera a lo social. A diferencia del artista, que para mí el artista sí
tendría que estar conectado a su tiempo, a su momento, a su realidad y comprometido con ella. Creo que el artista sí debe estar comprometido con la transformación, porque finalmente no solo busca transformar los materiales con los que hace su arte, busca transformar la realidad. En el fondo, todo artista, todo genio, toda persona que trasciende en ese sentido, pues no busca transformar un lienzo o el tiempo en el que en el que transcurre una canción, busca transformar el mundo de una manera distinta a como la busca transformar un político o un militar o un tirano, ¿no? Pero bueno, vaya que quiere transformarlo. Entonces, bueno, separemos un poco el arte, la creación pura de quien la hace, ¿no? Para mí, muchos de los artistas más importantes y que han hecho muchas canciones de amor y canciones de viajes cósmicos como John Lennon o Bob Marley, bueno, pues han sido, o Jim Morrison, personajes completamente comprometidos con lo político. Algunos muy decepcionantemente, como Alex Lora, ¿no? Que en algún momento encabezó con sus canciones una especie de resistencia musical contra los gobiernos priistas y terminó pues promoviendo a los gobiernos panistas y pues convertido en una caricatura, ¿no? Usando sus canciones donde hablaba del abuso de autoridad para promover Total Play, ¿no? O cosas así. Creo que las canciones quizás de protesta, que por cierto quienes las cantaban ahora ya son cantantes de próstata más que de protesta, pero bueno. Creo que esas canciones quizá nos parecerían panfletarias en la medida en la que estemos lejos de los escenarios donde esas canciones fueron importantes. Canciones como La maldición de la Malinche de Gabino Palomares, canciones muy emblemáticas como El Barzón, por ejemplo, son muy significativas para quienes han o hemos estado en las movilizaciones populares y hemos sido parte de muchas luchas y hemos acompañado al movimiento en algún momento a las comunidades zapatistas, es decir, la canción ahí adquiere una importancia tremenda, pero claro, no son canciones radiables, no son canciones por las que ningún empresario o disquera va a pagar payola para que las pongan en la radio, así que eso las hace más valiosas porque muchas de ellas han sobrevivido. Ahora, para que sobreviva una canción, pues necesita ser una buena canción también, no basta el mensaje. Hay muchísimas canciones de protesta que se quedaron enterradas entre el finales de los 60s y los 70s y no volvimos a escucharlas jamás. Y hay canciones que pienso en muchas canciones de la llamada nueva trova cubana o de todo este movimiento que se generó a partir de ese impulso que le dieron los compositores cubanos a la canción, pues hasta la fecha nos siguen resonando y nos siguen inspirando pues a nuevas generaciones de compositores que yo ya no diría de protesta ni de próstata, sino de conciencia, ¿no? De compositores que por mucho que nos encante hablar de las estrellas y del amor, no perdamos y nunca dejemos de tener un pie en la tierra, porque qué triste es ver a un artista desvinculado de la gente, qué triste ver a un Nacho Cano haciendo una obra con el cariño que se le tiene a la música de Mecano, comportándose como un troglodita hipercapitalista, explotando, digo, muy congruente con la historia que en su obra de La Malinche y de la conquista de México, pues explota inmigrantes mexicanos para hacerla, ¿no? Es casi un apego estricto a la historia como fue. Gracias, Fernando. Ana Francis, te toca esta pregunta porque está siendo planteada por varios de quienes nos siguen en esta transmisión y dicen, Pepe el Toro es antifeminista, dice Zacarías Blanco. Bueno, me está albureando el hijo de la guayaba, pero bueno, Pepe el Toro es machista. Hijo de la tal por cual. Bueno. Ya, Vali, ya. A partir de por favor, autoadministrense, autogestionense, yo me voy después de este cotorreo, hijo de la tostada. Es que a mí el albur y todas esas cosas no me cae el 20. Pero bueno, Ana Francis, ¿qué tanto la cultura estás a risa y risa, Ana Francis Moore? No, es Fernando, es este señor que sí es alburero. Yo poquito, me tuve que hacer alburera por cabaretera, pero no por gusto, Julio. Bueno, pues, no por obligación profesional. Por obligación profesional. Muy bien. Bueno, ¿qué tanto es esa la cultura de las películas, de la literatura? ¿Y en qué momento
Si nos puedes dar uno o dos ejemplos de dónde hubo una ruptura de todo eso y la irrupción de un pensamiento más feminista. Pues sí. Vengo Pues, ligerito. algo, sí, ya te vi. Pues Pepe el Toro, en general los personajes de Pedro Infante son machos cumplidores, que es un tipo de macho. O sea, hay el macho que quién sabe qué está pensando, como el Indio Fernández, ¿no? Que siempre hacía estos personajes así de media hora de bigote y agarraba a muchacha y manos, o sea, vamos. Y tienes todas estas imágenes de no hay consenso porque ya te robé, te besé y vámonos. Y eso tenía, supongo, como una cosa sexy, nunca lo vi así, pero bueno. Y luego tienes el macho cumplidor, que en general Pedro Infante es el macho cumplidor, incluso en el Mil Amores, que como su nombre lo indica, es un tipo muy noviero, eventualmente, o sea, cumple como con este arco dramático y esta historia de se encuentra una muchacha de la que sí se enamora y entonces se queda ahí, digamos, con un solo amor. Pero en general los personajes de Pedro Infante son este macho cumplidor que responde, que incluso responde en circunstancias difíciles, como la del Mil Amores, en donde la hija de la muchacha es como madre soltera, digamos, lo cual en ese momento, en esa época, pues tremendo. Y hay una otra película en donde también por ahí hay una madre soltera, que es, la que hace con Jorge Negrete, Dos tipos de cuidado. Sí, Dos tipos de cuidado. En donde justamente hay un casorio cruzado porque él se casa con su prima, porque a la prima la violan en una fiesta y entonces resulta embarazada y él se casa con su prima, pero nunca la toca. Entonces es un macho cumplidor. No había de otra, Julio, no es como, pero a mí sí me parece importante diferenciar a los machos cumplidores porque cumplen. Entonces, están aventando el rol, ¿me explico? Pues cumplen Pero con entonces es bueno ser macho cumplidor. Yo creo que es bueno ser como te vaya bien en tus relaciones y en tu entorno. Es decir, pues hay familias en donde funciona muy bien este asunto del hombre es el proveedor, la mujer es la cuidadora, etcétera, etcétera, pero se arma un equipo y se va haciendo, pues, ¿no? Bien. Y se va eligiendo, y hay de pronto ahora ya ves casos al revés, o ves cosas combinadas, etcétera. Me parece que lo interesante o lo importante es como no romper el acuerdo, o sea, como no romper ni la comunicación, ni la intimidad, y no mentir, o sea, como esas cosas, pero puede funcionar cualquier acuerdo, ¿no? Ya me estoy retorciendo los bigotes que no tengo para ser macho cumplidor, así de ser así de todo eso, ¿eh? Primero Bueno, tienes que empezar a hablar es un así. esquema relativamente tradicional, Julio, de lo poquito que nos has dejado ver en tus programas y a través de las redes, etcétera. Pues tú y Ángeles tienen un equipo, ¿no? En el que, o sea, igual son un equipo y me queda claro que mientras tú estás ahí divino con tu cara, Ángeles te está pasando algo, o no, o sea, ajá, y ahí anda, pues. A mí me consta que Ángeles es Exacto. muy pragmática, es muy puntual y la que lleva la rienda, porque les digo aquí entre nos, mi marido está trabajándole unas cuestiones arquitectónicas a Julio y a la casa de Julio. Y sí, Ángeles es la que está de veras muy al pendiente. O sea, ahí hay una igualdad muy, muy padre de relación, ¿eh? Yo admiro mucho a Julio y a Ángeles porque en verdad se rolan las cuestiones muy padre, muy funcional. Es muy funcional y por eso siguen juntos por tantos años. ¿A poco no, Julio? Pues sí, pero eso de igualdad, no, pues ella es la que manda, la que domina y todo. Yo nomás, yo casi saco mi pancarta que dice, devuélvanme al patriarcado, pero bueno, no, Horacio, Ahora, claro. yo quisiera agregar Gracias, Horacio. un apunte, porque hay una inflexión del macho en el caso de Pedro Infante. Y perdón, a los machos no les va a gustar que use la palabra inflexión. Pues no. Pero pues se inflexionan y se amuelan. Porque pasó algo con ¿Inflexión es el arte de que se cae el jabón en la regadera? No necesariamente, Julio, no necesariamente. No, tiene que ver más bien con algo que pasó a partir de Pedro Infante y que no había sucedido antes, porque sí puede ser quizás un macho cumplidor, pero también es un macho cantador y en su manera de cantar está la diferencia. Antes de Pedro Infante, la mayoría de los charros cantores, e incluso después de Pedro Infante, cantaban
como hombre, entre comillas, la, 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 México, Guadalajara, voz grave, dura, prácticamente gritaban. También tenía que ver con que no era una época donde no había micrófonos y es una música que se hizo para escucharse en espacios abiertos, sin microfonía eléctrica. Pero resulta que Pedro Infante le toca inaugurar los tiempos de la radio, de la W y una tecnología nueva que incluye micrófonos muy sensibles. Pedro Infante no tenía voz para cantar como Jorge Negrete, y cuando lo escucha Manuel Esperón y percibe el enorme carisma que tenía Pedro Infante, le dice, oye, no intentes cantar como no puedes, no tienes voz para eso, pero te voy a proponer algo. Canta, acércate al micrófono y canta quedito como si le estuvieras cantando al oído a una mujer. Y si se fijan, ese es el secreto de Pedro Infante. Cuando uno lo escucha, Pedro Amorcito Infante corazón. es el primer cantante vernáculo que no grita. Bueno, y eso es una gran diferencia para sí, todo. tiene una versión de Bésame Mucho en 2 tipos de cuidado, creo. No, en A Toda Máquina. No me acuerdo si en la 1 o en la 2, pero tiene una versión de Bésame Mucho que canta el Bésame Mucho en español y el resto en inglés, y súper acariciadora, así con un micrófono muy parecido a este, ¿no? Así, ajá, Deli. Horacio Franco, Horacio, quiero preguntarte esto. ¿Uno debe prescindir de la historia personal del artista para disfrutar aisladamente la calidad de la obra? Híjole, me estás preguntando algo muy, muy difícil para mí de responder, porque yo no me puedo desvincular de la música que hago yo y que escucho yo y que vivo yo todos los días. Y cuando escucho cosas como estabas hace ratito mencionaste a Pedro Vargas, ¿no? O a Agustín Lara, o a Pedro Infante, como mencionaban ahorita, el mismo Jorge Negrete, que era pues, un barítono, ¿no? No era tenor, por eso cantaba más grave y con muchos más armónicos. Pero yo siempre, cuando oigo ese tipo de música, mejor me deslindo totalmente de la música que hago yo, porque si no empiezo a sufrir mucho, porque o están bajos o están altos o está desafinado el acorde y entonces me empieza a morir nada. El problema es tener oído absoluto como lo tengo yo. O sea, yo oigo todas las frecuencias exactas y cuando me tocan a mí un acorde y un enlace y 3 o 4, 5, 6, 20, 50 acordes, todos los voy registrando yo con los nombres de las notas además en mi cerebro. Mi cerebro funciona muy raro, ¿eh? No todos los músicos lo tienen, realmente casi nadie lo tiene, pero yo voy oyendo todas las notas, las voy nombrando y en un momento... Oye, ¿y es un privilegio o es una tortura? No, es un privilegio cuando estás trabajando como director, porque sabes perfectamente todo lo que están tocando los instrumentos y vas registrando. Yo voy registrando acá como computadora todo. Es muy maquinal mi cerebro es muy raro, de veras muy, muy raro. Incluso en la noche, cuando sueño con música, sueño con los nombres de las notas y me despierto con una melodía con los nombres de las notas con las que lo soñé. Y tengo una cosa muy chistosa en mi memoria musical. Todos los comerciales de los 60, cuando encendía la televisión de mi mamá, que era yo muy chiquito, tenía 2, 3 años, todos los comerciales y las películas y toda la música que oía en ese entonces, la reproduzco en la misma tonalidad, con las mismas notas que las oí en ese entonces. O sea, tengo muy buena memoria, por eso todo me lo aprendo de memoria. Entonces, es una tortura si quieres oír música de otra manera, pero cuando me pongo a oír canciones populares o me pongo a oír cumbias o me pongo a oír lo que sea, pues las disfruto lo más que puedo, pero sin tratando de decir, vete de aquí, o sea, váyanse notas a la chingada, perdón, pero sí es muy, tengo que tener esa división muy clara, porque si no empiezo a oír y me empieza a dar coraje, me empiezo así como que a descomponer y digo, no, pues ¿para qué? Mejor hay que disfrutar, ¿no? Oye, si oyes un ronquido, ¿lo interpretas y traduces también en notas musicales? No, porque el ronquido no tiene una frecuencia muy baja, o sea, así es una frecuencia muy, muy baja, y no, tampoco es muy variable, ¿me entiendes? O sea, hace esto el ronquido. En cambio, una nota, ¡pam!, ya tienes una nota determinada, pues, ¿no? A ver, La gran discusión, perdón, Fernando, para cerrar esta parte, la gran discusión que se dio hace unas semanas respecto a los organilleros. ¿De veras los organilleros mexicanos están muy desafinados? Pepe el Toro ahora sí es inocente. hay Bueno, peores. Fernando,
Fernando. No, yo nada más quería poner una pregunta sobre la mesa a propósito de tu cuestionamiento. La valoración que tenemos los cuatro en la música de Garibaldi, ¿se ha visto afectada por la biografía de Sergio Mayer? Qué grave, Bueno, no, claro. Dejo la pregunta en el aire. A ver, Dejo la ver. pregunta en el aire. Ana Francis, a ver. Pues estaba pensando en la bolita que me sube y me baja. Ay, 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 que me sube y me baja. ¿Y ahorita cómo va la bolita? pues va como en Vamos a hablar de medio. política, por favor. Pero ahí, es que ahí, lo que pasa es que tendría que haber apego por alguna cosa, es decir, o por la música de Garibaldi, y pues es difícil, porque no me tocó, mano, no fue de mi generación, yo soy más Timbiriche, ya Garibaldi como que ya está, yo vi Gardona para esos. Bueno, esas pero Fernando, ¿separar la obra del autor? No, creo que es una cuestión que tiene más que ver con el tiempo que con lo hojaldra que fue el creador. Pienso que si la atrocidad nos queda cerca temporalmente, o sea, pienso en Klaus Kinski, este actor brutal que abusaba de sus hijas, que las golpeaba, que era un monstruo, que trataba mal a todo mundo. Bueno, pues sí, sabemos que es el protagonista de las películas de Herzog y son grandes películas, y sabemos que este tipo era un monstruo y seguramente estaría funado o cancelado si viviera en este momento. Pero, por ejemplo, pienso en Caravaggio, ¿no? Que se llevó a 2, 3 cristianos en vida, que fue perseguido, que andaba escapando de la justicia y que nadie, cuando ve un Caravaggio en un museo en Europa, dice, ah, maldito asesino, impune, ¿no? Nunca fue a la cárcel. No, es un poco frío, pero creo que la conciencia se nos rebaja con el paso del tiempo y llegamos a perdonar a algunos artistas, algunos sin que siquiera pase tiempo. Juan Gabriel es uno de los grandes santos del arte mexicano, de la canción mexicana, y tiene también un lado oscuro y tremendo que, pues, en pos de que no sea aclarado del todo, pues, todos los que de algún modo queremos o su música nos es significativa, nos hacemos un poco güeyes, ¿no? Cosa que supongo que pasará con los fans de Woody Allen, que también mucha gente sé que ya no ve películas de Woody Allen porque no le parece, y yo creo que sería muy triste porque no creo que haya artistas limpios, ¿no? Que soporten el escudriñar de esta época donde todos somos dignos de ser funados en las redes sociales. Bueno, Fernando Rivera, gracias. Ana Francis, bueno, y total, qué buen pretexto para no hablar de política, qué buen pretexto para no entrarle a lo que está ahorita caminando, que si Pedro Infante y que los autores y que la música clásica y que no sé cuánto. Ana Francis, por favor, métenos al orden y dinos lo que quieras sobre lo que quieras de la política de ahorita, que nos saque de esta emoción musical. Pues es que volviendo a Pepe el Toro y a la justicia, Julio, pues creo que ha sido muy interesante esta semana toda la conversación sobre la reforma judicial, que no sé si a ustedes les está pasando, que es más grande de lo que pensábamos, es decir, que los callos que se pisan son bastantes más dolorosos de lo que esperábamos. No sé si han visto que se están llevando a cabo cualquier cantidad de asambleas. Yo, de hecho, voy a participar en una asamblea con vecinos de la Benito Juárez el próximo miércoles y voy a organizar otra también en espacio abierto en la Benito Juárez el primer domingo de agosto y así. Y está muy emocionante esto como de las asambleas. Y este asunto de las asambleas, pues es porque es necesario el respaldo popular para que de veras pueda ocurrir. Y eso es muy interesante. Y muy interesante, sin duda, Julio, que este jueves se presentó, en nuestro jueves de gabinete, se presentó solamente Lázaro Cárdenas Batel. Y ayer escuché un análisis muy interesante de Álvaro Delgado sobre lo que significa la oficina de la presidencia y de cómo el presidente Andrés Manuel, una vez que salió Alfonso Romo. Una vez que salió Alfonso Romo, ya no hubo oficina de la presidencia. Y de cómo ahora vuelve esta figura y lo que significa y si es
como un contrapeso o no a la Secretaría de Gobernación, a la persona de la Secretaría de Gobernación. ¿Y eso qué significa? Como la renuncia a aspirar a la presidencia del partido de Citlali Hernández, que además me parece que es una de las mejores personajes de la política actual, y que esté Luisa María. Es decir, estos equilibrios de lo que representan estas personas, pues son muy interesantes, ¿no? Como... Ahora, para ir al contrapunto, Ana Francis, ¿no le hubiera hecho mejor servicio a la causa de la discusión interna en Morena el que Citlali se mantuviera como aspirante a presidir el partido y a tener una sana competencia? No lo sé, Julio, es que a lo mejor también estamos tantito cansaditos de tanta competencia, ¿no? Híjole, ¿no faltará muchísimo más? Pero es que, hijo, llevamos 2 añitos de entre el no sé qué y la interna y el ajá y de pronto, pues, Citlali es senadora, es decir, ella sigue siendo senadora, y la verdad es que podría también tener, o sea, todavía hay buenos espacios pues en gabinete local, en gabinete local todavía no se sabe ningún espacio, en gabinete federal todavía hay algunos espacios, etcétera. También sería, a mí me gustaría mucho, digo, ese es mi deseo, quizá que vaya a querer Citlali de su vida, pero a mí me encantaría verla en el Poder Ejecutivo porque creo que, ¿no? Que está padre. Y también es cierto que la presidencia del partido, Julio, también es un tiro al blanco, o sea, también es una madriza, si me permites la expresión. Creo que justamente para una política como esta, es decir, porque de veras me parece que es una política brillante, bien jovencita, que creo que valdría la pena justo que tuviera una otra experiencia que no fuera legislativa, que no fuera el partido, ¿no? Como parte de esta cosa de la formación de cuadros bien interesantes para todo lo que viene en el futuro, ¿no? Bien, Ana Francis. Pero ese es mi Horacio, derecho a saber qué quiera ella. claro. Horacio Franco, ¿cuál partitura deseas ejecutar? ¿La de Alito el Cantador y los relajos que trae? ¿Los de Carlos Ahumada, que viene a cantar próximamente a partir del próximo lunes? ¿O ¿Qué va a de... cantar, Julio? ¿Tú qué crees que va a cantar Carlos Amado? Híjole, ya sabes, ¿para qué me preguntas si ya sabes que yo soy bien mal pensado? Yo creo que viene a cantar afinadamente con partitura programada, que creo que va a impactar a figuras como Rosario Robles, como el jefe Diego y como otras personas. El hecho de que la Fiscalía General de la República está insistiendo en hacer los trámites para que venga, me hace suponer que no va a venir a hablar de Carlos Simas ni de nada relacionado que pueda afectar a la 4T. Eso creo yo. Bien. Horacio, entonces, Alito el Cantador, la ministra Piña cantando en demanda de diálogo, o Carlos Ahumada, el próximo niño cantor. Mira, todo lo que está pasando esta semana, esta vorágine de cosas tan fuertes, tan definitivas, definitorias para lo que viene en la política mexicana, el siguiente sexenio, ¿no? Que hasta mucha gente dice, aquí en el chat alguien dijo, ya, la mañanera cada vez tiene menos periodistas. No es eso, es que ahorita López Obrador se ha encargado de informar todos los días lo que ha hecho de obra pública y ha sido muy bueno porque se han anunciado cosas pero de veras muy significativas. Sí. Pero lo que me preguntas, porque luego la gente se queja de que no te contesto luego. Lo que pasa es que todo tiene un entorno. Y aquí el entorno, por ejemplo, de Alito, empezando por lo de Alito, que es la gente el político más patético que existe sobre la faz de la tierra. Es el político más sucio y en verdad más suciamente ambicioso que existe. Dentro del partido más sucio, que se ensució más, por mucho que, como dijo el presidente, y como yo de veras lo sostengo también, el PRI hizo muchas cosas en los 50 y en los 60 que son indiscutibles para la cuestión del avance y desarrollo de México, pero se vició de una manera total y absolutamente desgarradora, terrible, mezquina, hasta volverse lo que se volvió
y se fundió con el PAN con las concertaciones. Desde entonces ya había una fusión con el PAN y una corrupción verdaderamente cada vez peor, galopante y ruin, que acabó por desgraciar a México. Bueno, entonces, pues Alito lo único que tengo que agradecerle es, de veras, soy muy empático con él, porque a pesar de que lo considero un monstruo, en realidad, ¿no? Pues yo soy muy empático con él y le deseo que se quede muchos años en el PRI para que lo acabe de destrozar y ya no haya ninguna huella de ese partido, en verdad, que maldijo a México después de muchos años de gloria, sí, pero se maldijeron a ellos mismos y maldijo a México y lo condujo a una situación verdaderamente nefasta, que se cristalizó ya en el sexenio pasado. Luego, de la ministra Piña y de todo lo que está pasando del gabinete, la ministra Piña, bueno, pues la ministra Piña y los potentados de la corte lo único que quieren es conservar sus privilegios. Ya los han sacado, los conocemos, los sabemos, ya no, yo no entiendo cómo pueden estar tan seguros de lo que dicen, sabiendo, porque lo saben perfectamente, que toda la gente los repudiamos de una manera extraordinaria, sensacional, pues, ¿no? A los ministros de la corte y a cómo funciona, ¿no? Ahora su tiendita que pusieron, su tiendita online que tienen, que dices, bueno, pero ¿de dónde sacan todo esto, verdad? ¿De dónde sacan todo esto? Porque, aparte de los privilegios que tienen. De Carlos Ahumada, pues si va a venir a declarar, pues no, hay que ser, como tú dices, piensa mal y acertarás. Bueno, a ver qué canta. Yo no tengo idea de lo que vaya a decir, pero pues, híjole, lo del gabinete de Claudia también, ¿no? O sea, lo de Lázaro Cárdenas Batel, que sí es una deuda política con el cardenismo o no, que si va a ser funcional o no, que qué papel va a tener o no, y se ha analizado históricamente. Ayer lo hizo Álvaro, lo ha hecho Jesús Escobar. Todos los análisis son muy prudentes, pero no sabemos lo que va a pasar con Claudia ni cómo vaya a fungir Lázaro Cárdenas, que es un político hecho ya y que tiene su propio proceder, su propia ideología. Yo creo que debemos esperar. Todos los nombramientos, lo que estábamos oyendo hace ratito de Altagracia, de la cuestión de Altagracia, de la cuestión, pues bueno, del mismo Alfonso Romo, como sabemos, como era un neoliberal de derecha, sí, que finalmente fungió como tal, ¿no? Como enlace, lo mismo que va a hacer Altagracia en ese sentido con la IP. Pero es que miren, yo creo que aquí juzgar un gobierno de izquierda que tenga que ser absolutamente echado a la izquierda antigua, a la izquierda como la conocimos en Cuba, como la conocimos en la URSS en ese entonces, no va a ser posible ya para ningún gobierno de izquierda ser así. Este no es un gobierno echado a la izquierda, totalmente es un gobierno con tendencias de izquierda social, pero también de un pragmatismo de derecha, de un pragmatismo más bien capitalista, porque si no lo hacen, al tener Estados Unidos como yugo, porque es un yugo, no lo neguemos, es un yugo potencial para la economía, para el desarrollo, para bien y para mal de México, es un gran yugo. Y el tener a Canadá también, bueno, el Tratado de Libre Comercio, pero Sí. el tener a esos empresarios tan poderosos, con tanto dinero, los tienes que tener en un momento dado, pues yo diría, no me gusta la palabra, pero domesticados, porque si se te echan encima a Estados Unidos, lo vimos con el golpe blando de López Obrador, con Claudio X González y todo lo que consiguió para echarle el golpe blando, entonces no va a poder pasar nada de un gobierno que no puede ser ya de izquierda como la concebimos los izquierdistas en la URSS o en Cuba en los años 70. Sí. Eso ya no puede ser, Julio. Claudia tiene que ser en un momento dado que quedar bien con Dios, con el pueblo, dijéramos, y con el diablo, que son todos estos políticos. Si no lo ve uno así, de esa manera cartesiana, realista y práctica, no pragmática, práctica, de nombrar, de hacer concesiones políticas, de hacer concesiones económicas, de hacer altagraciazos o no, y de Marcelo Ebrard, y de Mario Delgado, etcétera, etcétera, no lo vamos a poder concebir como un gobierno funcional, nada más. Claro. Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, estamos ya casi en la parte final del programa, nos quedan 7 minutos, así es que nos quedan como de a 2 minutos y medio por persona. Postrecito o tema en general que quieras desarrollar, por favor, Fernando.
Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Algo, a ver, vamos a pensar. Bueno, Ocurre. a ver, Ana, Me clavé en la textura escuchando a Horacio y quedé sí, como en la nada mental, deslumbrado en la neblina quedaste. deslumbrado, Yo sí deslumbrado. puedo. Es que yo no sé qué. Puedo. Le cedo en lo que se me ocurre a mí. Sí. Procura, por ¿Qué favor, Fernando. significa Lázaro Cárdenas Batel? Es que me faltan elementos para entender o para dilucidar o para aventurar qué significa. Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes tres. Ahora ya también hagan su trabajo y respondan. Me explico, no me dejen todo a mí. Bueno, ahí la genealogía de los Cárdenas va a estar interesante. Me hizo mucha gracia la pregunta que les hicieron saliendo de esta presentación, que le dicen, ¿y ya le pidió permiso a su papá? Que pues no, si le pide permiso igual no le da, ¿no? No sé si le dé mucho gusto. Cuauhtémoc Cárdenas, pues yo lo he visto muy incómodo todo este sexenio, siendo alguien mesurado y alguien habitualmente templado, pues se le fue un poco el temple, pero a la vez sus hijos pues siempre han estado cercanos al obradorismo, a la 4T. Entonces, bueno, esperemos que esto sea no solo, como planteabas, creo que ayer, Julio, una medida simbólica, ¿no? Que tenga que ver con tener a Lázaro Cárdenas en tu gabinete, Muy bonito. Lo que significa ese nombre, sino, bueno, que en realidad pueda ser un buen compañero político de la ciudadana presidenta. Y bueno, yo como postrecito quiero invitar empezamos hablando de música, de que si los artistas, que si no sé qué, y bueno, yo tengo un concierto en puerta muy importante y muy bonito que estoy armando con mi amigo, hermano chileno Manuel García, que llevo muchos años de estar cultivando una amistad, de hacer canciones juntos, mientras él pues tiene una carrera muy padre allá en Chile y que se la pasa dando gira por todo el continente, y yo pues soy más de mi terruño, me quedo más acá, pero vamos a estar juntos en el Teatro de la Ciudad el próximo viernes 9 de agosto. Les aviso desde ahorita porque ya están los boletos a la venta, ya saben, ahí en Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Y va a ser un concierto muy especial, se llama La Canción Nos Mueve, serán canciones pues de Monocordio, canciones de Manuel García, algunos clásicos, seguramente aparecerá por ahí Víctor Jara, hablando de canciones pues de protesta o canciones con conciencia que han transformado, bueno, pienso en Te Recuerdo Amanda y es uno de esos himnos imborrables, amigos, pero bueno, están cordialmente invitados el próximo viernes 9 de agosto, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. La Canción Nos Mueve con Manuel García y su servilleta. Gracias, Fernando. Minutito y medio, Ana Francis Moore, por favor, de postrecito. Pues yo también les quiero invitar. Hoy está justo en el Teatro de la Ciudad una obra que se me antoja mucho, que se llama La Posibilidad de la Ternura. Y está en el marco de un encuentro que se llama Fulgor, Encuentros Escénicos con los Estados. Y va a haber distintas cosas todos los días, desde hoy hasta la próxima semana, y que creo que vale la pena darse una vuelta a lo que va a estar pasando en esto que se llama Fulgor. Búsquenlo por ahí en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muy bien, gracias, Ana Francis. Oye, Ana Francis, y nada de la Secretaría de Cultura, seguimos ahí en Ascuas, nomás lo dejo ahí. Seguimos en Ascuas, nos la pasaron para el próximo jueves. Así, mira, las uñas así. ¿Y por qué tanto atorón en algo que podría parecer bastante fluido en su procesamiento? No es sencillo. No es enchilamesta. No, la Secretaría de Cultura es de las más difíciles que hay en este país. Creo que es la segunda más grande, Julio, si no me equivoco. Es la que trabaja de lunes a domingo, además. Sí. No es sencillo. Nada. Oye, y de la Ciudad de México todavía no se ha designado, ¿verdad? Nada de la Ciudad de México, nada. Nada. Más que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dijo Clara que iba a continuar el mismo equipo con. Bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Estaremos muy atentos, Julio. Muy bien, eso está muy bien. 2 minutitos, Horacio Franco, para cerrar, por favor. Tengo 3 postecitos
datos muy rápidos. Aquí tengo los carteles ya. Primero, a ver, el que salga el primero va a ser... sí, el lunes tengo concierto en Zacatecas, inauguro el Festival Barroco de Guadalupe con un programa muy bonito de música barroca y contemporánea mexicana, un estreno del joven compositor Adi Corpus, de una obra que me compuso, y va a ser el lunes 15 de julio a las 19:30 ahí en el Jardín de Guadalupe, Zacatecas, en el 23º Festival Barroco. Luego, quiero invitarlos también a ver el siguiente cartel. El miércoles tengo concierto en León, Guanajuato, inauguro el primer festival de flauta de pico, por fin un festival de flauta dulce, organizado por una ex alumna mía, Gabriela Figueroa Rubio, que es un garbanzo de la libra y que organizó con mucho esfuerzo y con mucho éxito un festival barroco. Ahí están todos los datos en el teatro, se llama Auditorio Renacimiento. Ahí en Guanajuato. Ahí están los precios y todo. Y por último, un documental de mi querida amiga que está con nosotros en el grupo de cultura de Claudia Sheinbaum, Carolina Kerlow. Es una gran cineasta, es una historia de una inmigrante judía, Ciuta Travesía se llama. Vayan a verlo, está en la Cineteca Nacional, ahí están las fechas, ¿no? Están las fechas, hoy a las 4 de la tarde, mañana a las 16 horas, ahí están todas las fechas. Si quieren, sáquenle una captura de pantalla o investiguen en la cartelera de la Cineteca. Una gran cineasta, una gran artista, Carolina Kerlow. Gracias. Bien, gracias. Y el concierto de María Hahnemann, vayan por favor hoy en el Palacio de Bellas Artes en La Ponce, a las 6 de la tarde, nuestra querida y adorada y amada María Hahnemann, en La Ponce de Bellas Artes. Bueno, pues muchas gracias a los... ¿Querías decir algo rápidamente, Fernando? Sí, bueno, nada más recordar, murió esta semana Shelley Duvall, una actriz increíble que protagonizó para mí una de las mejores películas que se han filmado en la historia, The Shining, El Resplandor. Ella encarnaba a la esposa de Jack Torrance, que era Gwen Torrance, y estos gritos y este alarido con este marido alcohólico que se iba volviendo en un monstruo. Horrible. Una película impresionante, una actuación genial que transformó un poco la actuación en el cine de terror y bueno, la recordaremos con mucho cariño. Bien, muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Gracias por todo. Pepe el Toro es inocente. Es inocente, hermano. Torito. Adiós, Toritos y Toritas.